Capítulo 5. Pequeños recuerdos. 2010. Ayuda, ayuda. Los labios de Tom no dejaban de moverse. Pedía auxilio. Arrugó el entrecejo y despertó. Una pesadilla, dijo accesando. Se levantó del suelo, sacudió la cabeza 2 veces seguidas para asegurarse de que estuviera consciente. No quería ser sorprendido por algún monstruo oculto en el closet o debajo de la cama. ¿Qué hora es? Miró el despertador. Aún era de mañana. Qué raro. Pasó los dedos de la mano derecha por la nariz y no halló gotas de sangre. La foto, la mujer, susurró al tiempo que se sobajeaba la cabeza. Tom recordó. Poco antes de desmayarse se encontraba sentado frente a la computadora y lo último que vio fue aquella foto donde se hallaba una mujer. Estaba leyendo, pensó. Esa mujer. Tom aclaró la vista y se acercó un poco más a la imagen publicada en el artículo. Ahí estaba la fotografía de una mujer a un costado del vehículo. ¿Sería ella de la que hablaba el Dr. McDowell? Pensó una vez más. El rostro estaba borroso, imposible de identificar. Tal vez Josh pueda ayudarme, se dijo y después salió. Tom caminó hasta la parada de autobuses y abordó un transporte con rumbo a la calle Windsor. Al llegar, situó en los oídos los auriculares de color blanco que sus padres le obsequiaron en la Navidad pasada. Caminó hasta la casa de Josh. Durante el recorrido, diferentes momentos de la pesadilla cruzaron por la mente. Tom ignoró aquellas escenografías que por poco le causan una caída en una cloaca destapada. Muy pocas veces se advertían alcantarillas descubiertas en las calles de Louisville. Los vándalos se apropiaban de las tapas de registro con el propósito de venderlas y reunir el dinero suficiente para obtener grandes porciones de heroína, sin importarles la seguridad de los demás. Fue de esta manera que el joven Steve Feldman, residente de la calle Windsor, cayó por accidente y murió ahogado entre los desperdicios. Ese día, la calle Windsor era asediada por una gran aglomeración de personas que especulaban entre sí. Para Tom, fue una gran sorpresa encontrar aquella multitud reunida frente al edificio donde residía Josh. ¿Qué ocurre?, se preguntó. El lugar estallaba por las diversas habladurías de algunos vecinos que se encontraban cubiertos con albornoz de distinto bordado. Tom observó perplejo. Logró visualizar un árbol que mantenía frente a los balcones de los departamentos. La gran planta se hallaba con una rama partida. Alrededor, las hojas verdes se esparcían, siendo llevadas por una impalpable corriente de aire que vagaba sobre el pavimento. Entre las piernas de las personas aglutinadas, alcanzó a distinguir una mano sobresaliendo de una sábana blanca manchada con sangre. «¡Dios mío!», expresó estupefacto. Caminó abriendo paso entre la gente hasta encontrar lo que suponía. El cuerpo de algún desafortunado o de alguna desafortunada se hallaba tendido sobre la acera. «¡Santo cielo!», expresó una vez más. A pocos metros se encontraban 2 oficiales de policía intentando frenar a la gente que no paraba de murmurar entre sí. «¡Oficial!», llamó Tom. «Oficial, disculpe, oficial». «¿Qué quieres?», dijo uno de los policías, que respondía al nombre de Sheridan. «¿Puedo pasar? Mi hermano vive aquí. Iba a encontrarme con él para realizar un trabajo de la universidad». Tom no estaba acostumbrado a mentir. Por un momento creyó que el oficial Sheridan lo descubriría, pero no fue así. «¿A qué piso se dirige?», preguntó el oficial, dejando a su compañero a cargo de la multitud. «Al 5º piso, señor», dijo Tom. «Lo siento, amigo, no puedo dejarte pasar». «Por favor, oficial, mi hermano está esperándome». «Lo lamento, tengo órdenes de no dejar subir a nadie». «Solo será un momento», insistió. «¿Por qué no lo llamas y le pides que baje?». Ante lo dicho por el oficial, Tom caviló segundos después para prolongar un poco más la mentira que acababa de exponer. «Es inválido, y debo ser yo quien vaya por él. Compréndame, por favor». El oficial, de apariencia modesta, quedó en silencio durante unos instantes. El rostro se contrajo al tiempo que discurría las palabras salientes del joven. ¿Estará diciendo la verdad?,
Pensó, ¿o es acaso una mentira? Oye, muchacho. ¡Sheridan! Una tercera voz lo llamó. Volvió la mirada a su compañero, quien trataba de contener la afluencia. ¡Sheridan, ven, ayúdame con esto!, exclamó su compañero por segunda vez. Después de aquella orden, el oficial dejó a un lado la negación y procedió a retirar un extremo de la cinta amarilla que cercaba el lugar de los hechos. Pasa y procura no acercarte demasiado, advirtió. Tom asintió agradeciendo la amable acción del oficial, poco antes de que éste regresara a sus labores. Y aunque moría de curiosidad por saber quién era el que se hallaba debajo de la sábana, se abstuvo de generar preguntas. Seguramente, Sheridan se molestaría y daría marcha atrás con la decisión que acababa de tomar. «1956». Marvin frenó en seco. La acción molestó a Rachel. El joven sabía que su compañera se disgustaría, pero le encantaba verla molesta. Nunca le había dicho lo linda que se veía enojada, y de ningún modo se lo diría, pues Rachel no era mujer de halagos seductores. «Hemos llegado», dijo Marvin. «Fue muy rápido, demasiado», respondió Rachel. «En la preparatoria me decían el relámpago Wayne». «Sí, ahora lo comprendo». Burton no estaba de acuerdo con la forma de conducir de Marvin, pero no le reclamó. Decidió sonreírle al tiempo que bajaba del automóvil. «Que tenga suerte», expresó Marvin. «Gracias». «La vas a necesitar, Rachel Burton», pensó. «La vas a necesitar». El sanatorio George Wilbur yace cimentado al suroeste de la ciudad, en medio de un bosque que conecta los condados Round y Loudoun. En cuanto lo vio, Rachel presintió algo malo. Aquel albergue, cuya única entrada era cruzando una calle conocida como el Sector 9, resguardaba a diferentes personajes que solían escuchar y dialogar con lo invisible. Personas aisladas de lo real, olvidados y rechazados por la humanidad. Para eso había sido construido Wilbur, y ahora el tétrico hospedaje donde encontraría las respuestas daba la bienvenida a quien podría ser su próximo huésped. «¡Rachel!», una voz le habló. Ella se volvió para mirar a Marvin, y aunque éste se hallaba unos cuantos pasos de distancia, sentía en el corazón un vacío que lo confundía. ¿Era amor? Eso no estaba claro, y mientras se alejaba, ese vacío se hacía cada vez más intenso e inevitable. «¿Sí? Ten cuidado». «Lo haré». Burton esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Eso era algo que sus padres solían decirle cada vez que salía de casa. Sonaba extraño. Al fin y al cabo, Marvin era su amigo y la estimaba demasiado. «Lo prometo». Y se fue. Marvin presintió que no volvería a ver a Rachel. «Tenga cuidado, señorita», expresó el cuidador del asilo, quien yacía detrás de un mostrador repleto de papeles y cupones de revista. «El suelo está liso, lo acabaron de trapear». Por un instante, Rachel se detuvo, creyendo haber hecho algo mal. La voz del cuidador parecía la de un profesor enojado. «Lo siento», musitó Rachel. «No sabía que estaban...». «Descuide», interrumpió el cuidador. «El suelo se hizo para caminar», rió y añadió al instante. «¿Qué desea?». Rachel tragó saliva. Su mente había organizado un tropel de interrogantes. Deseaba que las neuronas fueran más activas a la hora de responder una pregunta de la cual no tenía justificación o mérito para manifestar. Aún así lo hizo. «Busco a una paciente». «¿Qué paciente?». Musitó por segunda vez y aclaró la garganta. Temía decir Jane Johnson. Además, en cuanto el cuidador descubriera el motivo de la visita, inmediatamente la sacaría y todo habría terminado. «Yo...». El cuidador esperaba una respuesta, y Rachel también. Así no tendría que seguir mascullando. El sujeto la miraba fijamente a los ojos, gesto que incomodó a Rachel. Esta desvió la mirada a un tablero café que se hallaba detrás del cuidador. En él se encontraba un conjunto de llaves colgadas como adornos navideños, pero había algo más, a un costado del tablero. Yacía un inventario con diferentes nombres y códigos, probablemente la lista de pacientes ingresados.
La reportera aclaró la vista, situó la mirada en un nombre cualquiera y expresó: «Busco al señor Roper Harrigan». «¿Roper Harrigan?», preguntó el cuidador. Rachel afirmó con la cabeza. «Muy bien. Permítame localizarlo en la lista de internados». La mujer soltó un suspiro, mientras el cuidador localizaba el nombre. Rachel pensó con astucia la respuesta que daría la interpelación presagiada. «¿Es usted algo del señor Harrigan?», preguntó el cuidador. «Sí», respondió deprisa. «Soy prima en tercer grado». «Una prima de tercer grado». Hubo una pausa. Rachel tendió la mano y dijo: «Es un placer, señor». El cuidador quedó en silencio. Este gesto preocupó a Rachel. Aún así, el cuerpo reflejaba tranquilidad. Mientras el encargado continuaba con la búsqueda de la habitación, Rachel logró visualizar el carnet que llevaba puesto el hombre. La inscripción decía lo siguiente: Lewis Winston, recepción, asilo George Wilbur, empleado número L001-65. «Winston», dijo por fin. «Sí, como diga», respondió el cuidador, desinteresado en conocer a la mujer que procuraba emprender una conversación, aunque no era esa clase de mujeres que imaginaba el señor Winston, atrevida, coqueta y en ocasiones escandalosa. Robert. Pasó a la siguiente página. Robert Harrigan. Lo tengo. Robert R. Harrigan. Se encuentra en la habitación 304. Dio media vuelta e inspeccionó el tablero. Luego de encontrar las llaves, se las tendió a Rachel y dijo: «Pasillo izquierdo, segundo piso». Rachel se sorprendió. «¿No vendrá usted conmigo?», preguntó enseguida. «Descuide, señorita. El bloque A es inofensivo. Allí solo se encuentran personas con problemas de alcoholismo o drogadicción. La verdad es un corredor pasajero. Unos llegan, otros se van. Así ha sido siempre». «Disculpe, no lo sabía». «Pues ahora lo sabe», dijo el cuidador. Rachel se giró sobre los talones y antes de desaparecer por las gradas, Lewis Winston añadió: «Señorita Harrigan, ese es su nombre, ¿verdad?». «La verdad, no», dijo Rachel. «Recuerde que soy prima en tercer grado». «Entonces, ¿cómo le llamo?». «Llámeme Lois Perry». «Bien, Lois». «¿Necesita mi identificación?». Rachel sabía que aquella pregunta era arriesgada, y si el cuidador le hubiese pedido el documento que le identificaba como Rachel Burton, ¿qué hubiera hecho al respecto? ¿Salir corriendo y dejar todo concluido para después de ser despedida? «No, descuide. Además, tengo entendido de que el señor Harrigan esperaba una visita el día de hoy». Un golpe de suerte, pensó Rachel. «Cualquier cosa estoy a su servicio, señorita Lois». Lo que a simple vista se consideró un objetivo complicado, resultó ser factible, como quitarle un dulce a un niño. Pero no tenía mucho tiempo. Muy pronto aparecería la visita que el señor Harrigan estaba esperando y quedaría descubierta. «Cuando suba al segundo piso», advirtió Lewis Winston, «encontrará una puerta que dice Bloque C. Ese lugar está totalmente restringido. Solo puede entrar el personal autorizado». «¿Qué se supone que hay allí?». «Nada importante. Solo recuerde no acercarse demasiado si no quiere tener pesadillas esta noche». «Claro», dijo. «Lo tendré en cuenta. Gracias por la advertencia». Luego de aquellas palabras habituales y llenas de generosidad, Rachel Burton desapareció por las escaleras. Un extenso corredor se presentó frente a ella. El lugar se encontraba solo. Por un lado, era buena señal. Así podría encontrar a Jane Johnson y nadie interrumpiría su diálogo. Pero, por el otro, ¿quién escucharía los gritos si todo se saliera de control y no conforme a lo planeado? «Llegó el momento de la verdad», dijo. Caminó entre las habitaciones que guardaba el bloque A. Era cierto lo que el cuidador le había dicho. No parecía una clínica psiquiátrica, sino más bien un hotel donde pasar unas largas vacaciones. Diversos objetos decorativos habían sido situados en aquel pasillo. Floreros,
algunos bodegones junto a cuadros con pinturas originales, donde el color y la felicidad jugaban un papel céntrico. Entre ellas se encontraba El Grito, de Edvard Munch, elegante para unos y terrorífico para otros. Allí encontró las habitaciones con los respectivos números identificativos. La habitación 304 era la de en medio, lugar donde reposaba Rupert Harrigan. El interno tomaba una siesta, y aunque Rachel no lo vio, consiguió escuchar sus extravagantes ronquidos. Pero Rupert Harrigan no era el objetivo principal de la misión. Solo había sido un cebo para despistar al cuidador. La persona que buscaba no tenía nada que ver con problemas de dipsomanía o exceso de alucinógenos. La dificultad era más grande que cualquier otra molestia, algo que la mente humana no estaba en condiciones para explicar por medio de la ciencia terrenal. Un acontecimiento que iba más allá de teorías filosóficas o psicológicas. Ese algo inexplicable que era evadido, depositado y olvidado en un lugar donde muchos hablan y actúan sin pensar o medir las consecuencias. La reportera conocía el camino que la conduciría al lugar donde permanecía escondido el objetivo y estaba a unos pies de distancia. De pronto, observó un letrero que colgaba de una puerta de acero con bordes oxidados. Prohibida la entrada, solo personal autorizado. Bloque C. Un pensamiento se manifestó. Ella estaba junto a la desquiciada mujer y detrás, una sombra negra pegada a la pared, una silueta sin dueño. Enseguida, una voz gruesa entró a la quimera y enunció lo siguiente: no debiste haber cruzado. Para ese momento ya era tarde. Se topó con otras gradas que la conducirían más abajo. Era extraño. Creyó por un momento que el pasillo continuaba de largo, pero no fue así. Respiró hondo y descendió. A medida que bajaba escalón por escalón, las paredes se tornaban de un color gris verdoso. La capa de pintura blanca se descolgaba, descubriendo el concreto áspero y roñoso que emanaba un olor a humedad. Ni un solo cuadro, ni mucho menos un jarrón con flores en el interior, daría buena imagen a tan horrible fachada. Al llegar se encontró con una escalera metálica que descendía a un lugar oscuro e inimaginable. Probablemente el sótano, pensó Rachel, procurando tranquilizar los nervios. También halló otra puerta de acero más oxidada que la anterior y tenía el grabado en mayúscula de la letra C. Se llenó de valor antes de girar la perilla de cobre que posaba en aquella puerta y daba la entrada a un mundo totalmente diferente al nuestro, o al menos eso era para los residentes de Wilbur. Ni un paso atrás, se animó a sí misma. Tú puedes hacerlo, debes hacerlo. Del otro lado, se alcanzaban a escuchar gritos desenfrenados de aquella gente sin razón y con amigos imaginarios, amigos que les dicen lo que deben y no deben de hacer. Aquí vamos, dijo nuevamente. Giró la perilla, luego dio un pequeño empujón. Las bisagras rechinaron. Al instante, fue encontrado otro pasillo. El porcelanato de las paredes estaba manchado con un líquido viscoso, parecido al lubricante de cera con el cual engrasan las cadenas de las bicicletas. Además de eso, algunos bloques estaban agrietados. Había también una fila de lámparas a lo largo del corredor. Una de ellas, la de en medio, emitía una luz parpadeante. Y no olvidemos el frío y la oscuridad, juntas como dos buenas amigas de la preparatoria, dando al lugar un entorno más luctuoso, como sacado de alguna película tenebrosa presentada por el gran Vincent Price. Rachel logró escuchar a dos hombres discutiendo por el resultado de una carrera de caballos que oían a través de la radio. El lugar olía a naftalina mezclada con desinfectante, y a medida que avanzaba, el aroma se hacía cada vez más insoportable. Nunca olvidaría aquel olor, vagamente desagradable, el cual provenía de uno de los cuartos más lejanos. Se trataba de una habitación sin placa. El hedor era único. No existían palabras humanas para describir el bálsamo nauseabundo que se escabullía por el umbral de la puerta. ¿Cómo era posible que los cuidadores no se embriagaran con aquel olor que ambientaba gran parte del pasillo?
Era despreciable. Cuando intentó doblar en una de las esquinas que conducían a otro corredor, se detuvo inmediatamente por la presencia de 2 guardias de seguridad que se encontraban sentados e inclinados sobre una mesa de madera apolillada, escuchando con mucha atención la voz del locutor. Las grandes bestias corren apresuradamente. El número 4 se adelanta y cruza como un relámpago, dejando atrás al caballo número 2 y al número 5. Torbellino parece ser el ganador de esta primera ronda, señoras y señores. Increíble, Jorman, increíble. ¡Ja! Exclamó con júbilo uno de los guardias que respondía al nombre de Larry. Te dije que ningún caballo se compara con Torbellino. Me debes 10 grandes, Carl. ¡Maldición!, reprochó el otro. Con esta ya van 3 que me ganas. Si no es en el póker, es en la ruleta. Y si no es en la ruleta, es en las carreras de caballos. ¿Con qué te bañas? Con agua y con jabón. Rió, tendiendo la mano derecha sobre la mesa y tomando para sí la faja de billetes que había ganado. 3 veces a la semana. Nunca lo olvides, compañero. Carl sonrió con sarcasmo. Se había quedado sin nada. Todo lo tenía Larry y su desasiada y a veces acertada suerte. Ansiaba pedir socorro a su compañero para que le prestase algo del dinero que había perdido, pero el orgullo era más fuerte que la necesidad. Doy por terminada esta competencia, dijo Larry, embolsillándose el dinero. Iré a hacer ronda al pasillo D. ¿Vienes conmigo? El sanatorio Wilbur no tiene pasillo D, comentó Carl. Claro que sí, solo que nunca fue nombrado como pasillo D, sino como la morgue. Larry hizo una pausa y se quedó pensando por unos segundos para después decir: espera, a lo mejor sale la idea. Morgue del pasillo D. Claro, la D sería tipo y figura de la palabra muerte, pero traducida al inglés, dead. Carl ignoró lo que decía Larry. Su estado de vida era pasar las 24 horas del día encerrado en un manicomio, rondando diferentes pasillos donde acostumbraba a escuchar a Napoleones, Hitlers y demás disparates. Decir palabras sin sentido alguno era lo más normal en ese lugar. Te veré más tarde, dijo Larry. De acuerdo, respondió Carl. No olvides que la habitación del viejo Connors necesita de un aseo extremo. Por supuesto que no lo he olvidado. Por cierto, iré a verlo. ¿Quieres mandarle algún recado? Carl rió levemente. Después escuchó el silbido de su compañero que se incorporaba con el sonido de las llaves sujetas a la trabilla del pantalón. Ambas resonancias iban desapareciendo a sus espaldas, alejándose del pasillo C. Carl se levantó y decidió retirarse dándole la espalda a Rachel. Esta, por otro lado, se apresuró a doblar en la esquina. Los pasos alertaron a Carl. El guardia se giró repentinamente, asestándole un solo golpe en el brazo izquierdo con la porra de madera que cargaba. El porrazo tumbó a Rachel, ocasionándole un gemido. ¡Rayos!, chilló Carl. ¡Señorita! El guardia la observó detalladamente, sin soltar la porra que aferraba con la mano derecha. Por poco me mata de un susto, dijo. Lo lamento, respondió Rachel, pero creo que el que por poco me mata es usted. Sí, lo sé, pero debe comprender que fue una reacción. Sí, descuide, todo está bien. Solo hacía su trabajo, todo está bien. ¿Me puede decir qué hace usted aquí?, preguntó Carl, mientras le tendía la mano y la levantaba del suelo. Este no es un lugar apropiado para una señorita como usted. ¿O acaso es una nueva integrante del Wilbur? ¿Qué? No, yo venía del bloque A y me perdí. Ya veo, expresó con sarcasmo. La acompaño de regreso. No, espere un momento. Rachel caviló en ese instante. Ya estaba ahí y debía hacer algo. No sabía qué inventar esta vez. No conocía a otro paciente que se encontrara en aquella sección del sanatorio, excepto a una, Jane Johnson. Así que, sin tanto preámbulo, fue directo al grano. Mi nombre es Rachel Burton, soy periodista, y vengo a ver a Jane Johnson. Quisiera hacerle unas preguntas nada más. Oh, no. Las visitas están prohibidas para esta sección. Por favor, suplicó. Necesito verla. Carl arqueó las cejas y proyectó una mirada maliciosa que encajaba con su físico alto y robusto. Rachel temía que el guardia insistiera en su retiro y le exigiera abandonar las instalaciones, pero antes de que el sujeto pronunciara una palabra, ella intervino diciendo:
Le daré 50 de los grandes si me permite ver a la señora Johnson. Carl no dijo nada. Rachel conocía perfectamente ese silencio. No era la primera vez que lo notaba en una persona. Un silencio de meditación. El silencio de una ávida codicia. ¿$50? Preguntó con cesante aspiración. ¿Quiere más?, propuso Rachel. Prometo darle otros 50 si me lleva a la habitación de Jane Johnson. Burton llevó la mano derecha al interior del bolso y de una pequeña cartera color marrón sustrajo el dinero prometido. Se lo tendió al guardia sin pensar o medir las consecuencias que podrían ocasionarle si éste se negaba a aceptar. Pero Carl no contó con la audacia de la periodista, ni mucho menos con la experiencia que ella tenía como reportera. Escuchar conversaciones ajenas era su especialidad, para después sacar provecho de ello. Sabía que Carl no se opondría, necesitaba el dinero ya que lo había perdido todo en las apuestas. ¿Qué dice?, le preguntó de nuevo. Carl asintió. Luego, levantó el dedo en señal de advertencia y expresó: Usted hablará con ella, pero si ella no desea hablar con usted, yo me quedaré con el dinero. Descuide, respondió Rachel. ¿Está usted consciente de con quién hablará? Lo estoy. Carl suspiró e indicó con la cabeza. Muy bien. Sígame, indicó. Y procure no hacer ruido. Si alguien se entera de su presencia en este lugar, o peor, que tengo algo que ver con usted, seré despedido. Habría sido lo mejor que le hubiese pasado en la vida, pensó Rachel. Preferiría asear las cloacas de Lostville que mantener internada como cuidador en una clínica psiquiátrica, esperando a convertirme en un nuevo paciente. Carl dejó la radio encendida. Rachel regresó por el pasillo que había transitado. El guardia iba detrás. En ese momento, la radio transmitió un nuevo anuncio que lograron escuchar. Se trataba de la boda de Marilyn Monroe y el dramaturgo Arthur Miller. Noticias sin importancia. Era lo que Rachel solía decir a esa clase de información pública. Es por aquí, señorita, dijo Carl, señalando la tercera puerta del lado derecho con el número 209. Rachel se abstuvo de preguntar sobre el hediondo olor que provenía de una de las habitaciones. En realidad, no quería saber la respuesta. Ya bastante tenía con la espantosa idea de interrogar a un excéntrico. Tenga mucho cuidado, señorita Burton, advirtió Carl. Se habla mucho de esta mujer aquí en Wilbur, y créame, no es nada buena la reputación que se le da. Lo tendré, respondió Rachel. Gracias. Segundos después de introducir la llave en la cerradura y escuchar un clic de la puerta del 4209, esta se abrió. Pase, indicó Carl. Solo unos minutos. Estaré cerca. Golpee fuerte la puerta si necesita ayuda. Rachel asintió y avanzó hacia adelante dándole la espalda al guardia. Se detuvo en el interior y después escuchó una puerta cerrarse detrás de ella, ocasionando un pequeño eco que se extendió por el corredor. A pocos metros de distancia se encontraba Jane, sentada sobre una mecedora de madera que rechinaba al balancearse. Llevaba puesta una pijama de color azul claro. El cabello lo tenía descuidado y ambas manos se aferraban a una pequeña caja musical. La habitación carecía de adornos, solo había una cama y una mecedora. El baño no estaba en ninguna parte. Probablemente usa pañales, pensó la periodista. Rachel se acercó hasta encontrar los ojos de Jane. La mujer, cuya mirada sin color o energía expresaba palabras suaves y dulces, pero sin sentido alguno. Ellos. ¿Jane? Ella reaccionó girando la cabeza con cautela, mientras la mirada, que muchos consideraban perdida, descubría los ojos de Rachel Burton. Hola, Jane, dijo la reportera, dibujando una sonrisa sobre el rostro. 2010. Tom tenía por costumbre tararear la melodía que escuchaba cada vez que montaba en un elevador o cuando paseaba por el centro comercial, topándose con los puestos de venta y sus enormes altavoces protagónicos. No era muy fanático del jazz, aunque nunca dejó de oír las composiciones de Louis Armstrong. Le encantaba escucharlo en la computadora cada vez que organizaba la habitación.
Para él era algo relajante y sofisticado. En cuanto a Josh, un Kane Brown, Sam Smith junto con Charles Puth eran la revolución del momento, sin olvidar a la anticuada pero también sintonizada banda Queen, al lado de su vocalista Freddie Mercury. Él no compartía los mismos gustos que su mejor amigo. Para Josh, aquellos artistas eran lo mejor que el mundo había dado. Tom nunca lo consideró, y aunque el jazz no era precisamente el género número uno que encabezaba la lista, le gustaba tararearlo, pero por esta vez no canturrió ni una sola nota musical. Sintió un vacío en el estómago. No sabía si era por causa del elevador que ascendió deprisa o por la intriga que se había originado en él después de haber visto el cadáver tendido sobre la acera. Al llegar, el quinto piso estaba repleto de personas. Solía ser un corredor deshabitado y silencioso. Algo no anda bien. Era absurdo pensarlo. Ya estaba rectificado por el simple hecho de encontrar un cadáver tendido sobre la acera. Abrió paso entre la multitud de visiveos. Luego, encontró frente al departamento de Josh a un oficial de policía que se hallaba del otro extremo de la cinta amarilla, la cual obstruía el paso. «Disculpe», dijo Tom. «Aquí vive mi amigo». «Lo siento, no puedes pasar. Ha ocurrido un homicidio», respondió el oficial. «Pero, mi amigo». Tom tartamudeó. Las sospechas fueron levantadas en segundos, y aunque no quería escuchar la respuesta, decidió generarle una pregunta al oficial. «¿Cómo se llama la víctima?» «Un tal Morrison», respondió. Tom hizo un gesto de sorpresa. Por un momento quedó cabizbajo. No sabía en qué pensar. No podía creerlo. El cadáver tendido sobre la acera era el de su amigo Josh. Pero, ¿cómo fue que ocurrió? «Ya te lo dije, fue un homicidio. Al parecer, alguien entró a su habitación, platicó con la víctima y de un momento a otro las cosas se salieron de control. Quizá alguien odiaba al joven Morrison y pretendió matarlo. ¿Qué mejor manera de arrojarlo por el balcón y hacerlo parecer un accidente?» «¿Nadie vio nada?» «No. El departamento fue encontrado en desorden. Tal vez intentó resistir a su atacante, aunque cabe resaltar los posibles hechos de suicidio». Sería algo ilógico, pensó Tom. No existían indicios como base fundamental para asegurar que Josh había tomado la decisión de quitarse la vida, ni mucho menos para que alguien cobrara venganza y le hiciera daño. Josh no tenía casi amigos. El único era Tom, que probablemente se convertiría en un testigo clave para desmentir ambas teorías, ya que éste le conocía mejor. Josh Morrison era un joven algo asocial, de amistades lejanas, de escasas reuniones grupales y pocos enemigos. El único sospechoso que encabezaría la lista de enemistades sin duda alguna era Ryan Corby, el cual tenía suficientes motivos como para hacerle daño a Josh, quizá cobrando venganza por la paliza que éste le había propinado tiempo atrás, pero no podía asegurar nada. Además, de no ser así, metería en problemas al pobre de Ryan, que seguramente no mataría ni a una mosca. El guardia notó lo cavilado que se encontraba el joven. Daba la apariencia de alguien sospechoso, a lo que preguntó: «¿Se siente bien?» «Algo», respondió. «Me ha tomado por sorpresa». «Será mejor que se retire. Puede regresar más tarde». «No», dijo Tom inmediatamente. Ahora tenía pocos segundos para justificar una respuesta segura y directa. «No puedo irme». «¿Cómo dices?», inquirió el policía una vez más. «No puedo irme, señor. Mi amigo tenía un documento importante», mintió Tom. «Por eso estoy aquí. No puedo irme sin ese documento. Mi futuro, mi carrera depende de ese papel». «Lo lamento, hijo, pero no puedes pasar hasta nueva orden», insistió el guardia. «Por favor, oficial, no puede hacerme esto. Recorrí muchas calles para llegar aquí y lo único que me encuentro es esta trágica noticia. Y para colmo debo regresar nuevamente a mi casa con la mente confundida por la muerte de Josh y sin los documentos que con arduo trabajo realizamos». El guardia vislumbró una pequeña lágrima escabulléndose sobre el entristecido rostro de Tom. Esta vez no mentía. Aquella lágrima era verdadera. La voz de súplica que expelió Tom llamó la atención rígida de un hombre que se encontraba en el interior de la habitación donde residía Josh. Este caminó hacia el oficial, atravesó la sala y le preguntó: «¿Qué sucede aquí?» «Señor, el joven quiere que lo deje pasar».
respondió el guardia. El hombre, que aparentaba tener más de 50 años de edad, volvió la mirada fría y amenazante hasta encontrarla de Tom. Este no se intimidó ante el sujeto de cuerpo alto y atlético, el cual era cubierto por un gabán de color café. ¿Qué quiere?, preguntó el sujeto, dejando escapar una voz ronca y desgastada que se ajustaba a su apariencia asesina. Tom respiró hondo y respondió: soy el amigo de la víctima y he venido por unos documentos importantes que él guardaba. No tengo tiempo para tus papeles, objetó el hombre. Tom se había quedado sin mentiras. Antes de que el hombre diera media vuelta y regresara al interior del departamento, el muchacho habló. No creo que Josh se haya suicidado. El sujeto, que respondía el nombre de Kathleen, preguntó: ¿cómo lo sabes? Era mi mejor amigo, comentó Tom, agachando la cabeza. El detective Gatlin miró al guardia que custodiaba la entrada. Después de unos segundos se volvió hacia Tom generando una pregunta. ¿Acaso tienes algo que decirme, hijo? Tom levantó la mirada y respondió: puede que le sirva de algo mi declaración. Gatlin quedó en silencio. Tom prosiguió: necesito los documentos que mi amigo guardó. Por favor, es mucho pedir. ¿Sus documentos tienen algo que ver con lo ocurrido? No, nada en absoluto, pero son la única oportunidad que me queda para no perder mi carrera. Tom pensó para sí lo grande que había sido aquella mentira. El detective Gatlin se mordió el labio superior y, después de mantener en silencio al tiempo que penetraba la mirada en Tom, asintió con la cabeza e indicó que le siguiera. Sin juegos, niño, advirtió por última vez. 1956. Marvin resistía en sonar el claxon. La impaciencia comenzaba a tomar dominio propio. Sabía que cuando Rachel realizaba un trabajo lo ejecutaba bien, tomándose el tiempo necesario. Tendió la mano para encender la radio y sintonizar alguna emisora que lo distrajera. La Trombone Strong 19.0 XHM solía emitir los mejores valses del mundo y de vez en cuando algo de jazz. En aquel momento comenzó a silbar al ritmo de la melodía que escuchaba, un clásico de Miles Davis, So What, relajante y llamativo. El ruido del silbo se mezcló con el sonido normal del bosque que hablaba entre los árboles. Perfecto para una casa de verano, pensó Marvin, sin urbanización ni nada de vagos fumando hierba. Rachel dio gracias al cuidador y, regresándole las llaves, hizo un gesto coqueto que lo estimuló. Al salir del sanatorio escuchó la relajante melodía que producía el jazz. Al instante se topó con un sujeto de traje gris, el cual llevaba consigo un portafolio. Este la saludó con cordialidad. Probablemente la visita esperada de Harrigan, supuso Rachel, justo a tiempo. ¿Lo conseguiste?, preguntó Marvin. Sí, afirmó Rachel. Marvin sonrió, encendió el coche y se marchó del lugar. Poco después escuchó la voz de Lewis Winston extendiéndose por el bosque y produciendo un eco que decía: ¡Señorita! ¡Aguarde un momento! 2010. El lugar estaba hecho un desastre. Tom conocía muy bien a Josh, y este era algo desorganizado, pero no tanto. Inmediatamente descartó la teoría de un suicidio especulado por los presentes. ¡Jesucristo!, expresó Tom con gesto de horror. ¿Qué pasó aquí? Es lo que tratamos de averiguar, lo secundó Gatlin. ¿Suicidio?, se preguntó. No lo creo. Había alguien más aquí, pero ¿quién? Haga lo suyo, joven, ordenó el detective. Tal vez lo haya guardado en su recámara. Puedo pasar, ¿cierto? El detective asintió y advirtió: no te demores. Tom recordó claramente la última conversación que había tenido con Josh. Pasaron unos días, pero el recuerdo seguía intacto. No sabía qué hacer. Su amigo estaba muerto y él se hallaba en la escena del crimen, junto al detective Gatlin, que esperaba impaciente en la sala. Giró la cabeza tratando de encontrar algo diferente. Unas pocas prendas de vestir se hallaban sobre la cama. El ropero estaba cerrado y en el suelo se descubrían las zapatillas azules que Josh solía llevar a la clase de deporte formativo. En el escritorio, donde acostumbraban a realizar las labores universitarias, reposaba la Lactod y junto a ella se hallaba una pila de papeles. El proyecto de Josh.
especuló de inmediato. También observó un pequeño cascabel con forma de campana que se encontraba a un lado de los documentos. Se acercó y lo tomó con ambas manos. Después, dirigió la vista al montón de papeles donde se exhibía una variación de letras mezcladas y tachonadas en rojo. Así solía escribir Josh, pues la ortografía no se le daba del todo bien. ¡Rápido, muchacho!, exclamó Gatlin. No supo si fue la voz áspera del detective o alguna reacción impetuosa que le provocó embolsillarse el pequeño cascabel. Sí, ya voy, respondió. Los he encontrado. Asió la pila de papeles, en su mayoría hojas en blanco, y salió de la habitación. Sonrió al detective y le agradeció. Gatlin se llevó la mano derecha al bolsillo interior del gabán. Por un momento, Tom creyó que el investigador sacaría un arma, una 9 milímetros para ser exacto, o cualquier artefacto que solía ver en las películas de acción. También se le cruzó por la mente algún detector de metal, quizá por precaución. Para sorpresa, una tarjeta se descubrió. Es probable que necesite de usted, señor Holland, agregó Tom. Bien, señor Holland, puede ser probable que necesite de usted. Así que me gustaría charlar un rato mañana en la tarde, en mi oficina. ¿Podrá asistir? Tom asintió y salió definitivamente del departamento y de la presencia acechante del detective Gatlin. 1956. Jane me obsequió esto. Rachel le tendió una cajita musical a Marilyn. Oh, por Dios. La anciana hizo un gesto de sorpresa. ¿Cómo pudo hablar con ella?, preguntó enseguida. Bueno, una reportera jamás revela sus estrategias. Rió. Es preciosa, dijo la anciana contemplando la caja musical. Perteneció a Christian, Jane me lo dijo. Ya veo. ¿Y ella cómo está? Algo descuidada, respondió Rachel. Sola, sin nadie con quien quiera hablar. Pero la comprendo, Marilyn. En el estado en el que se encuentra su sobrina es necesario de un aislamiento riguroso. Créame que sí, señorita. Yo venía a agradecerle por su colaboración. No hay de qué. Solo me complace en saber que haya obtenido lo necesario para su noticia. Créame que sí, y sin usted no lo hubiera conseguido. Rachel hizo una pausa y agregó. Por eso decidí que usted sea quien conserve esta cajita. Oh, no, yo no. Es su sobrina, interrumpió Burton. Por lo tanto, si esta cajita era parte de este lugar, lo mejor será ubicarla donde estaba anteriormente. La anciana hizo un gesto afirmativo. ¿Dónde la ponemos?, preguntó Rachel. De donde Jane la tomó antes de que se la llevaran. Bien, ¿y dónde estaba antes? En la habitación de Christian. Capítulo 6. El cascabel. 2010. Tom se intimidó frente al detective Gatlin. Las interrogaciones efectuadas por el investigador parecían no tener fin. Eran preguntas acerca de personas que ni siquiera compartían con él algún vínculo amistoso. También se le manifestó refutaciones con exigencias que no comparecían al caso de Josh. Algo pesado y monótono para cualquiera, pensó. Gatlin aparentaba una personalidad bárbara. Era estricto con el trabajo y riguroso durante las interrogaciones, pero en el fondo se ocultaba un sujeto apreciado y contribuyente. Tom no lo vio así. Además, nunca imaginó verse en una sala de interrogación, esquivando a cada momento la mirada amenazante del oficial. Ser un criminal no estaba en sus planes, y aunque no era culpable, por un instante lo creyó. Bien, señor Holland. Fue todo por hoy, dijo el detective, descubriendo un paquete de cigarrillos que ocultaba en el bolsillo del pantalón. ¿Es todo? Sí, por ahora, respondió Gatlin, mientras encendía el cigarro para después llevárselo a la boca. Nunca pensé que fuera tan breve, dijo Tom con sarcasmo. No hay culpables, no hay indicios, no tienes nada interesante. ¿Por qué lo piensas? Tom notó algo de ironía en aquella pregunta. Lo ignoró sin nada más que decir. Luego,
Se levantó de una de las 3 sillas encontradas en aquella habitación, donde una lámpara oscilaba del techo reflejando la única mesa. Minutos después, se encontraba montado sobre un autobús con rumbo a casa. Grace Collins esperaba fuera del conjunto residencial donde vivía Tom. Vestía un corto enterizo de jeans y llevaba consigo una carpeta color rosa aferrada a su pecho. Tom la descubrió en cuanto se bajó del autobús. Aquella cabellera ostentosa, la cual caía como cascada sobre un cuerpo sensual, pertenecía a una sola persona, Grace Collins, la chica de los ojos claros. Para Tom, fue sorpresa encontrarla frente a los apartamentos. Por un momento creyó haberse bajado en el vecindario equivocado, tal vez en el que residía el capitán del equipo de fútbol de la universidad, Austin Powell, el amor platónico de la mayor parte de las chicas que cursaban con él. Bueno, casi todas. Grace era diferente. El segundo pensamiento, emergido de la descontrolada mente, fue el de un sueño o una pesadilla, como la que había experimentado. En cualquier momento, la adolescente de los ojos claros cambiaría a una con ojos rojos. El cabello comenzaría a desprenderse de su cabeza y la piel a disolverse, dejando ver una gran parte de su esquelético cuerpo. Después, levantaría las manos y se acercaría a él, gimiendo guturalmente como un zombi. ¿En verdad lo era? O quizá había ocurrido otro accidente automovilístico, y sin darse cuenta estaba ahí, en un cuerpo de plasma frente a la chica que le despertaba las glándulas sexuales. Solo existía una manera para despejar aquella inquietud. «Hola», dijo Tom, con un tono balbuciante. Grace respondió al saludo con un gesto amable. ¿Qué haces aquí?», preguntó el joven. «Estaba buscándote», respondió la chica, «pero ya te encontré». Grace dejó escapar una risita. Luego se produjo una breve pausa. «¿Decías?», preguntó Tom por segunda vez. Sí», balbució Grace. «Verás, tu amigo Josh, él me tiene un diccionario y...» «¿El diccionario?», interrumpió Tom. «Oh, Dios, lo había olvidado. Lo siento, creo que está en mi morral. Josh me lo pasó para que te lo diera, pero cuando fui para entregártelo, un vigilante me dijo que te habías marchado». «Descuida, Tommy, está bien». Tom agachó la cabeza. Supuso que Grace no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido recientemente. Ella lo observó, y al notar cierta tristeza que acobijaba al joven, preguntó: «¿Te ocurre algo?». Tom pensó en mencionarle acerca de la muerte de Josh, y también del accidente automovilístico que había sufrido hace unos días, pero prefirió no hacerlo. Habían ocurrido muchos sucesos inverosímiles después del incidente, y lo que más deseaba era olvidarlo todo para continuar con su vida. 1956. Transcurrieron 3 semanas. Un tiempo bastante prolongado para Rachel Burton, y a la vez desorientado. Luego de la visita al sanatorio Wilbur, las cosas no volvieron a ser como antes. Sin embargo, el reporte que Álvarez había solicitado a Rachel se encontraba agrapado a una carpeta de cartón sobre el escritorio de su oficina, junto con una carta que decía lo siguiente: «Apreciado señor Álvarez, lo prometido es deuda. Sobre el escritorio de su oficina encontrará toda la información necesaria con respecto al caso de los Johnson. Hallará entre aquellas palabras dichas por la señora Jane Johnson sucesos que a cualquiera le parecerían una locura. Tuve la oportunidad de entrevistarla. Fue inútil sacarle una fotografía. Le pido una disculpa por no estar presente para hacer la entrega de la carpeta. Adjunto también un documento donde presento mi renuncia, pues tengo la convicción de que, después de que lea usted la noticia, me despida. Además, decidí darme un descanso. Desde aquella vez que vi a Jane cara a cara no me he sentido nada bien. He soñado muchas veces con ella y, en ocasiones, me parece estarla escuchando por las noches susurrándome al oído. Al parecer, la demencia de aquella mujer está adhiriéndose a la poca cordura que me queda. Sin nada más que decir, le deseo mucha suerte con la noticia. Espero su respuesta. Rachel Burton». Para el editor, aquella carta había sido considerada como un insulto, una ofensa que le haría pagar el precio.
Álvarez tenía en su poder una mezcla de letras sobre hojas en blanco que no eran tan convincentes como la verdad salida de los labios de Jane Johnson, pero aquella grabación fue guardada por Rachel, el testimonio fundamental de Jane, una evidencia irrefutable. Rachel fue muy clara en la carta, esperó con paciencia la respuesta de su jefe y así fue. Señorita Burton, cordialmente la saludo y con esa misma cordialidad acepto su carta de renuncia. En pocos días le haré llegar su respectiva liquidación. Gracias por sus servicios. Jorge Álvarez. Burton soltó un suspiro y agachó la cabeza. Después de unos segundos, levantó la mirada y observó una caja de zapatos que mantenía guardada en el closet. Allí permanecían ocultas las posesiones más preciadas. Cartas de amor escritas por diferentes jóvenes que la acompañaron durante la preparatoria, y entre aquellos mensajes llenos de inmadurez se hallaba un trozo de cinta aislante que perteneció a su abuela. Un simple pedazo de tira larga que para muchos parecía insignificante, pero para ella nunca lo fue. Era el único recuerdo que le quedaba de su abuela después de que los retratos que componían el álbum familiar desaparecieran un año antes, cuando vivía en Wisconsin, tras salir precipitada por las acciones indebidas de un demente saqueador de tumbas que alertó a muchos durante ese tiempo. Pero hasta el momento no se habían escuchado más rumores sobre un profanador o asesino en serie. Habían sido días bastante traumáticos, pero no tanto como el periodo transcurrido después de la visita al sanatorio Wilbur. Allí, entre esas piezas insignificantes se hallaba la grabación que conservaba la voz de Jane Johnson y aquella verdad que solo ambas sabían. 2010. Hasta pronto, Tommy, expresó Grace, besándole en la mejilla para posteriormente dejarlo inmóvil sobre la acera, frente a una tienda de golosinas llamada El Viejo Shop. Nos vemos luego. Después bosquejó una sonrisa coqueta, poco antes de desaparecer doblando en una de las esquinas del vecindario. Tom deseaba ansioso que Grace Collins estuviese con él una vez más y que Josh siguiera con vida. Seguramente permanecería recostado sobre la cama mientras él hacía el trabajo, al tiempo que ignoraba las risas ahogadas que prorrumpía su mejor amigo cada vez que escudriñaba las redes sociales. Más tarde, Tom no dejaba de observar la pila de papeles que había sacado del apartamento de Josh, junto con un objeto arcaico y sin importancia. Por Dios, amigo, ¿qué hiciste?, dijo. Se acercó a las carpetas e indagó su contenido. La mayor parte de la documentación acumulada se debía a los reportes obtenidos de la excursión realizada. Tom recordó el mensaje donde Josh le comentaba acerca de una granja en la que se guardaban cadáveres, ubicada en Tennessee. De eso era lo que trataría el reporte, por eso había tantos papeles sin editar. Son las 10:30 de la mañana. El clima está fresco, algo nublado y tenebroso. Es domingo, 10 de julio del año 2010 y me encuentro intrigado por el recorrido que nos espera. Tan solo con ver el letrero que hay en la entrada, la carne se me pone como de gallina. Centro de Investigación Antropológica. Había escuchado hablar de Amityville o de la mansión Winchester, pero en comparación, la granja de cuerpos es un poco más escalofriante. Con solo imaginarme cruzar por el costado de uno de esos cadáveres y que éste gire el cráneo mientras las oscuras cuencas me observan, hace mojar mis pantalones. El lugar está situado sobre una colina mirando al río Tennessee. Es bastante extenso y no consta de una sola hectárea, sino de muchas. Actualmente reposan los restos de personas que alguna vez fueron algo y que ahora no son nada. Los cuerpos regados son partícipes de constantes análisis efectuados por estudiantes de universidades que cursan la Facultad de Medicina Forense. Definitivamente, era la mejor redacción para emprender un proyecto, y las letras, junto con la elocuencia, nunca fueron el fuerte de Josh Morrison. Pero aquella introducción demostraba lo contrario. En cuanto a lo demás, Tom pensó en desecharlo. Eran varias fotografías impresas de cuerpos en descomposición y un viejo cascabel de bronce en forma de campana. Insignificante. Soltó un suspiro al tiempo que paseaba el objeto entre los dedos de las manos. Detalló el color café deteriorado y sobre él, justo en el centro, el minúsculo grabado de una rosa. Quizá perteneció a una mujer, especuló Tom. Tom
Decidió observarlo y lo situó sobre una repisa que mantenía empotrada la pared de la alcoba. Por otro lado, el reporte fue archivado en la parte superior del closet donde acostumbraba guardar las sábanas. Las imágenes tétricas no corrieron con el mismo destino que los papeles y fueron directo al bote de la basura. 1956. Marvin llamó 3 veces a la puerta. Después de esperar unos minutos, una mujer del otro lado lo atendió. Era Rachel. La apariencia física había cambiado. Burton no era la misma. Llevaba puesta una pijama, cubierta por algunas manchas de lo que parecía ser salsa de tomate. ¿Quieres pasar?, preguntó fríamente. Marvin guardó silencio. No sabía si aceptar o pasar a la sala, que por cierto se encontraba desordenada, o quedarse ahí, fuera de la residencia, sobre el tapete de bienvenida. ¿Te encuentras bien?, preguntó Wayne. ¿Debería de estarlo? Marvin se encogió de hombros y no dijo nada. ¿Vas a pasar?, preguntó una vez más. Sí, gracias, respondió finalmente. Aunque moría de ganas por preguntarle acerca de su estado actual, solo se limitó en decir: te echamos de menos en la empresa. Rachel no dijo nada, simplemente cerró la puerta a espaldas de Marvin. Toma asiento, indicó Rachel. Gracias. Ha pasado un mes, creo, dijo la mujer. Sí, afirmó Marvin. Ya es un mes sin verte y estaba preocupado por ti. ¿En serio, Marvin?, expresó Rachel, con gesto irónico. Sí, hablo en serio. Ni una sola llamada, ni una carta postal, nada. Por Dios, Rachel, date cuenta. Desde que fuiste a entrevistar a Jane Johnson, cambiaste. Son solo supersticiones tuyas, rió la mujer. No creo que sean ideologías mías, Rachel. Algo pasó contigo y no quieres contarlo. Tu inesperada renuncia y ahora esto. ¡Mírate! Te has descuidado y has descuidado tu hogar. Pareces un fantasma, un vampiro oculto en la oscuridad. ¡Basta!, gruñó Burton. ¡Basta, Marvin! Si has venido solo a regañarme como un padre preocupado por su hija, te pediré amablemente que te retires. Marvin agachó la cabeza y añadió: solo me preocupo por ti. Entiéndelo. No debes preocuparte por mí, estoy bien. Rachel respiró. Sintió la mano derecha bajo la barbilla de Martin. Posteriormente, le levantó el mentón hasta encontrar los ojos atónitos del varón. Luego, acercó los labios y lo besó. Estoy bien, no te preocupes. Rachel, expresó Marvin, con la cabeza apoyada al busto de la mujer. Dime, cariño, ¿recuerdas a la anciana que viste en la casa de la señora Johnson? Por supuesto. ¿Qué sucede con ella? Marvin soltó un suspiro y respondió: hace 3 días fue encontrada muerta en la sala de su casa. Las autoridades dicen que fue un suicidio. Rachel no respondió, ni comentó nada al respecto. Solo se quedó mirando el vacío de la sala, al tiempo que masajeaba el cabello de Marvin, mientras la mente jugaba con ella y con las voces, con aquellas extrañas e inesperadas voces que habían empezado a escucharse desde que dejó el sanatorio Wilbur. Ven con nosotros, ven con nosotros.